Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a revisar el ejercicio, las actividades diagnósticas que tú tenías que haber hecho para saber cómo andas en cuanto a métodos de estudio y para que te des una idea o un norte de si el análisis que hiciste es adecuado o no es adecuado. Se trata de una retroalimentación. Acompáñenme. La actividad 1, el cuento El niño de Helen Buckley, nos pedía rescatar ideas principales e ideas secundarias. Las ideas principales son las siguientes. La creatividad y la imaginación es propia e innata de todo ser humano. La creatividad hace referencia a la construcción de ideas, técnicas y herramientas para crear un método que permita resolver y o enfrentar conflictos. Ideas secundarias. Creo que si utilizásemos nuestra imaginación para solucionar los problemas con los que nos encontramos en nuestras vidas, probablemente nos iría mucho mejor de lo que nos va. Tal vez por el solo hecho de que muchos de esos problemas tal vez no existirían. Conclusión. Como conclusión, definiríamos la creatividad como la búsqueda de métodos que nos permitan realizar tareas de una manera distinta o dar solución a determinados problemas por nuevas vías. Todo ello con la finalidad de modificar y mejorar el mundo. Esa es la idea. La creatividad es aquello que nos sirve para dar un abordaje distinto a los problemas de contexto y evitar conflictos. Si fuéramos buenos utilizando la creatividad y promoviéramos la creatividad desde nuestras aulas, seríamos mediadores de conflictos, evitaríamos el conflicto. ¿Por qué? Porque habría nuevas vías de solución. Todo ello se ve repercutido con tan solo el uso de la creatividad. Fíjense ustedes todos los beneficios que trae. Continuemos. El sándwich de Mariana. Este cortometraje de Cuarón es muy interesante porque nos narra lo que sucede con la violencia escolar, bullying. Este término tiene pocos años que se utiliza en México. En los años 70 se comenzó a utilizar en Europa por el psicólogo Dan Olwus. Sin embargo, para nosotros es más conocido como violencia escolar. Lo que sucede en casa afecta el comportamiento escolar. Los patrones de conducta se aprenden en la familia. Los niños, niñas y adolescentes violentados en casa se convierten en buleadores o agresores en la escuela. Nuestras actitudes de flexibilidad y empatía pueden romper esos patrones y terminar con la violencia escolar. Estas ideas son las que yo rescaté para hacer mi organizador gráfico, que era lo que se tenía que hacer en el segundo ejercicio, que es el sándwich de Mariana. Es un cortometraje muy interesante porque precisamente, como les compartí, nos está invitando a ver qué sucede en casa. ¿Qué sucede en casa? A rastrear esos patrones aprendidos en la familia que después se ven normalizados. La niña no veía mal estar agrediendo a otros, puesto que en su casa era una cadena lo que se vivía. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la actitud, tanto compañeros, maestros, directivos, los que estamos en el entorno escolar y en el contexto escolar, tenemos que modificar nuestras actitudes para romper con esos patrones de violencia y poder rescatar y poder cambiar la vida de estos niños, niñas y adolescentes. Un viaje hacia la escuela del siglo XXI. Les voy a decir que, sin duda alguna, a mí este libro me atrapó. Este libro me atrapó en el sentido de cómo nos muestra una realidad diferente,
una realidad que no esperábamos que se iba a alcanzar. Alfredo Hernando, como psicólogo y como educador, nos muestra una realidad distinta. Este libro del 2016, donde él hace cerca de 2 años de recorrido en escuelas distintas y cómo debería de ser la escuela hacia el siglo XXI, pues sin duda en esta pandemia decimos que atinado y la verdad que no estaba rebasado. Él plantea el concepto más importante es que la escuela es cualquier espacio donde se produzca la relación de enseñanza-aprendizaje. Y eso lo hemos aprendido. Tal vez si lo escucháramos y no hubiera sucedido esta pandemia, dijéramos, pues está fuera de lugar, ¿no? Yo tengo que tener mi aula, tengo que tener mi espacio, tengo que ir a mi edificio, pues no. La escuela es cualquier espacio donde se produzca la relación enseñanza-aprendizaje. Otra cosa es que el maestro debe tomar su papel como agente de cambio, no porque la ley, la nueva reforma educativa, la nueva escuela mexicana lo digan, que el maestro es agente de cambio, sino tomar ese papel. El maestro es el ejemplo, debe ser un agente de cambio, debe promover, debe incentivar y debe motivar esos cambios. El docente ahora es moderador y facilita el aprendizaje, no lo posee como antes. Antes el que poseía el conocimiento era el maestro. Ahora el maestro nada más es un facilitador, te muestra para que tú sigas explorando. Es necesario innovar en métodos para que el aprendizaje sea significativo. Innovemos en métodos para que ese aprendizaje sea significativo. Salgamos de lo convencional. Salir de lo convencional y trabajar en proyectos basados en problemas de la vida real. ¿Por qué? Porque eso hace seres autónomos y con capacidad y responsabilidad de tomar decisiones. Eso es lo que buscamos, porque esos son los individuos del mañana que van a mejorar la sociedad. Te comparto entonces el resultado de mi análisis. Si ves, no tenías que hacer mucho, era un análisis sumamente corto. Y quiero terminar con esta frase para recordar. Seguiré creyendo con firmeza que un libro, un lápiz y un maestro pueden cambiar el mundo. La educación puede cambiar el mundo. Malala Yousafzai. Esta chica sigue siendo un ícono. Un ícono desde que gana en 2014 el Premio Nobel de la Paz. Luchar por la educación a toda costa y por eso ser agredida y ser quemada con ácido. Y sin embargo, sigue luchando por la educación. Ella entendió el trasfondo. Hay que reflexionar un poquito del por qué dentro de toda esta pandemia reabren cines, reabren gimnasios, reabren bares, reabren lugares en donde la gente tiene más peligro y no reabren las escuelas. Hay que pensar ese pensamiento crítico hacia dónde va enfocado. ¿Por qué no las abren? ¿Conviene que muchos se cansen y desistan por el hecho de estar en línea o de manera virtual? ¿Que la mayoría no quiera el aprendizaje? Se los digo porque en educación básica, donde yo también trabajo, ni el 50% de los grupos están respondiendo a este aprende en casa, a pesar de que estamos utilizando muchas estrategias. Hay mucho desinterés. ¿Será que eso persigue los gobernantes? ¿Poderes más arriba? ¿Potencias mundiales? Hay que usar el pensamiento crítico. Se los dejo de tarea. Muchas gracias, doctora María del Carmen Asensio Mercado. Espero que tu autodiagnóstico haya estado muy apegado y estoy segura que sí. Si no tienes las técnicas, para eso estamos, para mejorar. Trabajemos juntos y apoyémonos colaborativamente. Acompañémonos en este proceso.